buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me regala de tocar un tema de tanta importancia personal para mí y por supuesto a los organizadores del evento, a la doctora María Irene por su invitación. Siempre resalto su labor social por extender el conocimiento acerca de las enfermedades raras eh, en la comunidad médica y pues también en los pacientes. Eh, Sé más que nadie el impacto que eso tiene a nivel social. En esta oportunidad me corresponde entonces abordar el tema de la disquinesia ciliar primaria. Empiezo haciendo un recuento histórico y recordamos entonces que Seward describió por primera vez la triada que se conoce tradicionalmente de sinusitis, bronquiectasias y situs inversus. Posteriormente, Cartagener lo reconoce como una entidad genética eh, y es precisamente él a quien se le adjudica el nombre de este síndrome inicialmente. Y posteriormente, en la década de los 70, Asfelius describe por medio de microscopía electrónica la falta de movilidad en los cilios de aquellos varones infértiles en la cola de los espermatozoides que se presentaban de manera persistente en familias con la triada ya conocida del síndrome de Cartagener. Entonces, para empezar, hablando de este tema, es importante y fundamental conocer eh, la estructura pues, que lo compone, que es el aparato mucociliar, sabiendo que es una estructura altamente compleja, compuesta por aproximadamente 360 proteínas y cuya base fundamental pues, son los cilios, que son organelos que se encuentran en el epitelio de diferentes órganos, incluyendo senos paranasales, oído medio y bronquio, eh, lo que corresponde a la vía aérea superior e inferior respectivamente. A nivel del sistema nervioso central la encontramos en las células ependimarias y a nivel de la, del aparato reproductor lo encontramos en los ductos deferentes y trompas de falopio. Y como habíamos mencionado anteriormente, también en la cola de los espermatozoides en varones. Decimos entonces que cada cilio está compuesto por microtúbulos. Estos microtúbulos están constituidos pues a partir de heterodímeros de alfa y beta tubulina y ellos están constituidos por nueve pares en la periferia y una dupleta central. Este par de microtúbulos centrales están orientados de manera paralela eh, de los cilios adyacentes. Esta orientación es fundamental en la producción de un batido ciliar realmente coordinado. Entonces, la siguiente imagen podemos mirar cómo pudiésemos mirar histológicamente la constitución ciliar fisiológica normal en la imagen de la izquierda y el aclaramiento pues de las secreciones que normalmente se da en un movimiento tipo onda en el cual se barren las secreciones y en contraposición a esto vemos la imagen de la derecha como la falta de cilios o la ausencia de movimientos en batido genera un cúmulo de secreciones y de bacterias a nivel del epitelio, ocasionando entonces el fundamento de la fisiopatología de la disquinesia ciliar primaria. Entonces, definiéndola, decimos que la disquinesia ciliar primaria es una enfermedad genética
autosómica recesiva, aunque ya hay datos descritos ligados al cromosoma X, que principalmente se caracteriza por la difusión de las células ciliadas. Ya dijimos que estos cilios están principalmente presentes en el epitelio respiratorio, incluyendo senos paranasales y oído medio, y que, no, que también lo encontramos en los plexos coroideos y en las células ependimarias de los ventrículos cerebrales, médula espinal y órganos reproductores, como el conducto deferente, epidídimo y trompas de falopio. De ahí vemos entonces la clínica que en algunos pacientes pueda llegar a ser muy heterogénea y afectar diferentes sintomatologías. Habíamos dicho entonces que el aparato mucociliar tiene como principal función realizar un batido coordinado con una frecuencia y un patrón estandarizado y determinado para aclarar las secreciones y eliminar los desechos de la vía aérea. La disquinesia ciliar primaria entonces incluye un grupo de enfermedades en las que los cilios pueden ser completamente inmóviles o pueden tener una disquinesia que sería entonces un movimiento ineficaz o en su defecto haber una completa ausencia o lo que conocemos como aplasia ciliar. Esto entonces se traduce clínicamente como una mayor predisposición a infecciones respiratorias desde el nacimiento. Las últimas series revelan una prevalencia de aproximadamente uno en cada 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, series anteriores hablaban de uno en 16.000 y otros hablaban de uno en 30.000, pero las últimas vienen hablando de uno en 10.000 nacidos vivos. Eh, Vemos entonces que la triada clásica está constituida o explicada fundamentada en la fisiopatología previamente escrita y que se constituye por situs inversus, sinusitis y bronquiectasis. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros una sospecha clínica pues para poder llegar a este diagnóstico? Fundamentalmente decimos que los síntomas que nos deben hacer sospechar una disquinesia ciliar primaria se dan sobre todo desde el inicio de la infancia, desde el nacimiento incluso, con tendencia a la cronicidad y ausencia de respuesta a los tratamientos pues, que habitualmente se hacen. Vemos entonces en este tipo de pacientes la presencia de estos síntomas que acá les muestro en un mismo paciente. Síntomas como infecciones crónicas respiratorias, rinorrea, distrés respiratorio, taquipnea neonatal, otitis, sinusitis prolongadas, bronquiectasias de causa no explicada o no aclarada, mal control de presunto asma, a pesar de diferentes terapéuticas. Eh, y es importante dejar como bandera roja el antecedente de madres consumidoras de heroína en niños que presentan taquipneas persistentes no atribuibles a síndrome de abstinencia. Se ha estudiado, ya se ha documentado cierta susceptibilidad genética a la exposición prenatal a la heroína como desencadenante de alteraciones en los cilios. Bueno, es importante decir que el situs inversus es un gran signo de sospecha, ya que aunque afecta a aproximadamente a un 0.001% de la población general, lo presentan hasta el 50% de los enfermos con disquinesia ciliar primaria. Esto se explica por una alteración en el desarrollo embrionario de los cilios nodales que hace que la asimetría de los órganos internos se dispongan pues al azar. Se ha relacionado también la disquinesia ciliar primaria con otras patologías por alteración ciliar en distintos órganos como la hidrocefalia, la poliquistosis hepatorrenal, la retinitis pigmentaria, eh, atresia de vías biliares, pólipos nasales, embarazo ectópico, subfertilidad en las mujeres y en adultos
varones la infertilidad masculina pues por la alteración de los espermatozoides. Durante muchísimos años se utilizó el término de síndrome de Cartagener para denominar la triada clásica que compone la disquinesia que ya comentamos, sinusitis, bronquiectasia y éxitos inversos, y muchas veces incluso se usa como sinónimo. Ya no es correcto utilizarlo de esa manera. Pues ya vemos que hay una heterogeneidad clínica pues que no permite agruparlos en una sola denominación. Bueno, para hacer el diagnóstico de disquinesia ciliar primaria hay que tener en cuenta que la infección crónica respiratoria es la manifestación más habitual. Sin embargo, hay que considerar otros diagnósticos de mayor prevalencia en nuestro medio y hay que descartar antes de iniciar el estudio ciliar una analítica básica, radiografía de tórax, alfa 1 antitripsina y otras pruebas sencillas para descartar trastornos como fibrosis quística, los déficits inmunitarios, se solicitan en ese caso inmunoglobulinas, alergias respiratorias, que se puede descartar con el test de PRIC, aspiración secundaria a reflujo gastroesofágico, en cuyo caso sería indicado pues realizar pechimetría, y también otras alteraciones de la vía aérea en la que se puede indicar objetivamente la fibrobroncoscopia. Una vez descartadas entonces todas estas patologías que evidentemente tienen más prevalencia en nuestro medio y que también pueden llegar a presentar infecciones respiratorias a repetición, podemos entonces iniciar el estudio ciliar. Existen ya pruebas de cribado que tienen algunas eh, ventajas y desventajas. Realmente son pruebas muy sensibles, pero que tienen muy baja especificidad y que no se suelen hacer en la mayoría de los casos en pediatría porque no se puede realizar en pacientes menores de 5 años. Estas pruebas incluyen el test de sacarina, que básicamente lo que pretende es evaluar cuánto tiempo tarda en percibir el sabor de una partícula de sacarosa colocada a nivel del cornete nasal inferior, siendo lo normal aproximadamente 1 hora. Tiene como desventaja que es muy subjetivo, que no se puede realizar en niños y que no permite distinguir entre disquinesia ciliar primaria y secundaria, pues eh, si hay alguna infección en el momento no se puede determinar si es secundario a la inflamación de la vía aérea o a la misma infección que se está dando en el momento. Sin embargo, es válida como prueba de cribado. El óxido nítrico nasal y exhalado eh, generalmente en los pacientes con disquinesia ciliar primaria está muy bajo o definitivamente ausente. Esta prueba tiene una sensibilidad aproximada del 95%, sin embargo, siempre se requiere test de confirmación, pues en otras alteraciones se puede llegar a presentar disminución del óxido nítrico nasal, ya sea en sinusitis crónica, fibrosis quística u otras inflamaciones de la mucosa nasal. El test de aclaramiento mucociliar con radioaerosol consiste básicamente en la nebulización de coloide de albúmina marcado con tecnecio 99 y se mide aproximadamente a los 120 minutos el aclaramiento mucociliar. Es una prueba en realidad que es muy poco utilizada, por, aparte porque tiene requerimiento de radiación y pues por su poca especificidad. Entonces, para el diagnóstico de certeza se requiere un estudio de la función ciliar con frecuencia y patrón de batido ciliar. Posteriormente, lo ideal sería estudiar la ultraestructura ciliar con microscopía electrónica y
Según el algoritmo diagnóstico, se debe realizar tras el cribado inicial positivo que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, en niños son pruebas que son difíciles de realizar. Pero, sin embargo, en adultos se debe realizar una vez establecida la sospecha clínica y descartadas las otras enfermedades prevalentes que comentamos. Entonces, en esta prueba lo que se hace básicamente es un cepillado de la mucosa nasal en la región del meato nasal inferior o en el septo, posteriormente al lavado con solución salina. Y esta muestra se analiza con microscopio óptico acoplado a una cámara de video digital, pues para ver en vivo el movimiento de los cilios en distintas direcciones, así como la frecuencia de batido, el patrón de movimiento. Y esta prueba, para ser válida, solo se debe observar más de 100 cilios. Entonces, si se observa una frecuencia de batido menor de lo normal o un patrón alterado, se analiza entonces la prueba, se analiza, perdón, la muestra al microscopio electrónico ultrasensible y se hacen pues cortes transversales para visibilizar exactamente la formación de los microtúbulos centrales y los otros 9 dobletes que se encuentran pues en la periferia unidos entre sí, y se verifica si hay ausencia o no de los brazos de vineína. Esto es importante pues porque de ahí se fundamenta la fisiopatología de la disquinesia ciliar primaria y de ahí pues tenemos el diagnóstico certero. Se diagnostican entonces como alteraciones de la ultraestructura ciliar compatibles con disquinesia ciliar primaria cuando tenemos pues muestras en las que hay más del 50% de los cilios con anomalías características, ya sea pérdida de uno o ambos brazos de guineína, ausencia o defecto de los brazos radiales, ausencia o dislocación de los microtúbulos centrales, anomalías en la disposición de los microtúbulos periféricos o dobletes, o en su caso desorganización de la orientación de los cilios. Si el grado de afectación es menor del 50%, las anomalías que se observan podrían corresponder a un hallazgo fisiológico o ser secundarias a un daño epitelial, ya sea por exposición a cambios de temperatura, infecciones virales, infección de la vía aérea o exposición a tóxicos. El hecho es que estas alteraciones tienen que ser, eh, como dijimos, mayor del 50% y que no sean de causa pues reversible o que nos orienten hacia un tipo pues secundario. Entonces tenemos que pacientes con casos que presenten una duda diagnóstica con hallazgos de alteraciones focales irreversibles, se puede realizar en centros especializados cultivo celular de la muestra de epitelio respiratorio, de tal manera que los cilios que son formados en el cultivo presentarán las alteraciones congénitas y no las secundarias, ya sea por infecciones o por alergias. Pero estos son evidentemente en casos seleccionados. Existen casos atípicos de disquinesia ciliar primaria en los que la ultraestructura ciliar es completamente normal y el origen la alteración es de origen molecular o enzimática. Los estudios de los genes DNAH5 y DNAI1 solamente pues se puede hacer en centros especializados, realmente no está a la mano de la mayoría de nosotros, pero sí es bueno saber que existe, sí es bueno saber que se puede realizar y que es una alternativa diagnóstica en pacientes en los que haya persistente duda. Entonces, acá vemos el algoritmo diagnóstico que resume en general pues todo lo que hemos hablado según los grupos etarios y los cuadros clínicos de presentación, pues para tenerlos en cuenta.
Bueno, hablemos entonces de el tratamiento. Con respecto al tratamiento, no está dicha la última palabra. No existe un tratamiento farmacológico con estándar que diga, bueno, este es el tratamiento pues, de disquinesia ciliar primaria. No hay un tratamiento que restaure la normalidad de la movilidad ciliar. Sin embargo, es importante y es, de hecho, la mayoría de las literaturas que revisé hablan de hacer terapia eh, de higiene bronquial. El fundamento es evitar las recaídas de infecciones respiratorias y el grado de recomendación a la fisioterapia respiratoria y el ejercicio físico. Es la única intervención que en realidad tiene impacto sobre la movilidad y evidentemente también sobre la mortalidad de los pacientes y va a marcar evidentemente el pronóstico. Lo más importante es tratar de forma precoz las infecciones respiratorias, hacer antibioticoterapia dirigida con cultivo de secreciones, hacer un manejo óptimo de la sintomatología de la infección rinosinusal y realización de monitorización pues, de la función pulmonar. A nivel de intervención quirúrgica, algunos han documentado resección de bronquiectasia en pacientes ya muy afectados con secuelas. Se puede considerar el trasplante pulmonar, pero esto es excepcional y la idea es no llegar hasta ese punto. Entonces, habíamos dicho que el pilar fundamental es la higiene bronquial, que se puede, digamos, desarrollar con diferentes dispositivos. Entre esos encontramos el flúter, que son dispositivos que ayudan a mejorar la expulsión de secreciones y mantener una higiene bronquial adecuada para evitar la sobreinfección. Evidentemente hay medidas generales que debemos recomendar dentro de las que se encuentra una inmunización adecuada. Está pues documentada que la vacunación contra el neumococo en la influenza anual disminuye el porcentaje pues, de recaídas y exacerbaciones y es claro la indicación de evitar el tabaquismo, las sustancias irritantes de la vía respiratoria y evitar pues también la polución. Fundamental prevenir las infecciones respiratorias y tratarlas de forma agresiva desde edades tempranas para ayudarnos entonces a evitar la, las recaídas. Eh, Decimos entonces como conclusión que la disquinesia ciliar primaria es una enfermedad genética que es provocada por un defecto en la función pues, de los cilios, que la sospecha clínica es fundamental para iniciar el estudio ciliar, evidentemente posterior a descartar enfermedades más prevalentes. Siempre que se escuchan cascos, pensar en caballos y no en cebras, pero de todas maneras tenerlo en cuenta. Saber entonces que alrededor del 80% de los pacientes con disquinesia ciliar primaria tienen defectos ultraestructurales que afectan la dineína y que la detención temprana es importante para evitar eh, el deterioro de la función pulmonar y disminuir la mortalidad. Definitivamente la detección temprana marca pronóstico, eso es indiscutible. Eh, Tener en cuenta siempre en pacientes con infecciones respiratorias a repetición y tendencia a la cronicidad y con poca respuesta a tratamientos habituales, considerar esta posibilidad diagnóstica y tener claro que a pesar de que haya una ultraestructura normal de los cilios, no se descarta la disquinesia ciliar primaria. Entonces, aprovecho esta ponencia y agradeciendo a todos ustedes la atención. Eh, Aprovechar pues para lanzar nuestro grupo de apoyo para pacientes con disquinesia ciliar primaria que queremos lanzar en esta oportunidad. Dulce Suspiro nace con el propósito de dar ese granito de arena a aquellos pacientes que están en una confusión,
que se sienten solitos, que no saben qué tienen, cómo manejarlo, eh, que se enfrentan a una enfermedad que muy poca gente conoce, que incluso en el mismo gremio médico es eh, desconocida. Y pues se pueden comunicar con nosotros en el correo que aparece acá, apoyodulcesuspiro@outlook.com. Los escriben, comparten sus experiencias con nosotros. Ya tenemos varios pacientes enlistados. Y pues yo creo que entre todos podemos encontrar unas buenas, a través del intercambio de experiencias, pues buenas conclusiones y ayudarnos a tolerar esta condición que, a pesar de ser muy difícil de llevar, en muchas ocasiones ha sido una bendición para mi vida. Agradezco a todos la atención, muchísimas gracias y espero les haya sido de mucha ayuda.